que se hacen particularmente en la línea de energías renovables en la institución donde yo trabajo, que es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esto nació como una inquietud de colaborar en términos de un desarrollo sustentable, de un cuidado ecológico. Sí, voy a ser muy general en algunos aspectos, ¿verdad? Porque sé que pues son gente que tiene el conocimiento, la especialidad sobre lo que de algún modo significan ese tipo de dispositivos, ¿sí? Pero de cualquier modo quiero dar una idea global, ¿verdad? Del estado actual de lo que es referente a las celdas solares, particularmente en el tema fotovoltaico de las celdas solares de silicio. Sí, de tal modo que, bueno, nada más para iniciar, ya saben que finalmente pues las instituciones, las universidades, nos dividimos, ¿verdad?, por cuerpos académicos. Entonces quiero mencionar, ¿verdad?, que yo represento en este momento al cuerpo de semiconductores nanoestructurados y orgánicos del Centro de Investigación en Dispositivos Semiconductores, que pertenece al Instituto de Ciencias de la Universidad. Voy a platicar entonces sobre lo que estamos desarrollando, y para eso pues quiero dar digamos una muy breve introducción al respecto, ¿no? Energías alternas que contribuyen al desarrollo sustentable. Bueno, eso es básicamente, ¿verdad?, lo que nos interesa a todos, particularmente en la actualidad. Sí, energía solar. Bueno, la energía solar es algo de lo que de algún modo pues nos interesa a muchos. Sí, energía eólica, biomasa, celda de combustible, son de las áreas, ahorita líneas de investigación que se están cultivando en la universidad. Sí, lo que al final les comentaré también es un desarrollo que la universidad hizo con base en un criterio de autosustentabilidad, que es precisamente el ecocampus. Todas estas líneas se están manejando allá, y particularmente pues yo quiero platicarles un poco sobre lo que es la energía solar aplicada a la parte fotovoltaica. Entonces, en términos digamos de la división, podríamos pensar en los sistemas solares fototérmicos. Esto pues es algo que de algún modo sí, se desarrolló de manera importante en el CIE, que es el Centro de Investigación en Energía, que está allá en Temisco. Sí, esto yo recuerdo desde hace muchos años. Ha habido grupos de investigadores que han trabajado mucho, lo han aplicado ya de hecho, sí, en diversos lugares de nuestro país. Sí, lo que son las estufas solares, ¿verdad?, los hornos solares, ha aplicado en regiones marginadas, ¿no?, particularmente. Los sistemas electrónicos fotovoltaicos, bueno, pues es algo que particularmente a mí me interesa, ¿no?, que es lo que de algún modo pues tengo algún tiempo trabajando en esto. Sí, de tal modo que me oriento a decir, todos sabemos que una celda solar pues, es un dispositivo que a través de la radiación solar o algún otro tipo de radiación nos proporciona una energía eléctrica. Sí, bueno, la evolución para las celdas solares pues, ha sido realmente larga, particularmente para el caso del silicio. Sí, sus eficiencias han sido relativamente superadas, quiero decir, en forma relativamente lenta. Sí, comparado, por ejemplo, en el caso de las perovskitas, ¿no? Las perovskitas, ustedes saben que en un lapso de unos pocos años, las eficiencias que se han logrado hasta ahorita ya son del 25.2%, ¿verdad? El año pasado se logró esa eficiencia. Sí, en este caso, bueno, pues, la ventaja es que el silicio es barato, es un material ya muy maduro, es una tecnología ya madura. Sí, ya se conoce muy bien en ese sentido. Sí, un panel fotovoltaico
está constituido fundamentalmente con un grupo de celdas solares. Se hace un arreglo, ¿sí? Se utilizan materiales como el etilvinilacetato, ¿sí? El TEDLAC, que es el TPT, un vidrio soda bajo el contenido de hierro, ¿sí? Y bueno, una serie de soportes. En realidad pues lo hacen relativamente complicado, y fundamentalmente lo hacen complicado porque para esto se requieren máquinas especiales, laminadoras, ¿no? Que para, digamos, para una fábrica que va a trabajar produciendo paneles solares, digo, la inversión vale, porque son máquinas de varios millones de pesos, ¿sí? Pero bueno, finalmente es la tecnología actual, la tecnología que maneja las laminadoras para la fabricación de los paneles solares. Se tienen diferentes tipos de versiones, fundamentalmente de silicio, pues se manejaría lo que es el policristalino y el monocristalino, básicamente. Y a nivel comercial, bueno, se puede encontrar también el silicio amorfo para cuestiones digamos, de lo que es la iluminación interna, ¿verdad? Pues son más eficientes las celdas de silicio amorfo para ese tipo de luz. ¿Sí? ¿Cómo se determina, digamos, la característica la característica eléctrica, el comportamiento eléctrico de la celda? Pues básicamente se hace, digamos, un barrido en voltaje, se determina la característica IV, ¿sí? Y se calculan los parámetros eléctricos más importantes, como es la potencia de salida, el voltaje correspondiente a la máxima potencia, ¿sí? La corriente correspondiente a la máxima potencia. Básicamente pues se trata de tomar este punto, en donde está la inflexión, ¿verdad? Y es el punto que correspondería a la potencia que los comerciantes de módulos o de celdas solares nos ofrecen. Bueno, aquí se muestra porque en realidad el voltaje es un parámetro muy sensible de la temperatura, y pues nos muestran tres curvas, ¿verdad? En este caso, pues la idea de trabajar en la energía fotovoltaica, que fue algo, digamos, que de algún modo motiva a la universidad, a las autoridades y, digamos, a la gente que nos dedicamos a trabajar ese tipo de dispositivos. Bueno, pues ¿para qué trabajar en la energía fotovoltaica? Bueno, fundamentalmente creo que la razón es ecológica. Creo entender por parte de las autoridades de la universidad que es ecológico. Además de que, pues nosotros necesitamos, tenemos que llevar a cabo desarrollos de tipo tecnológico. Para tener una idea, ¿verdad?, de cómo han sido los países fundamentalmente que han trabajado en esto, pues podemos ver aquí la producción. Por ejemplo, la producción en este caso de los paneles solares. Podemos ver que Japón pues era el número uno, ¿verdad?, hasta, digamos, prácticamente principios de este milenio, era el número uno. Pero aquí vemos, sí, que en realidad pues Japón dejó de serlo, sí, pues prácticamente a partir del año, ¿sí?, 2000, ¿verdad?, empieza realmente a decaer su producción. Prácticamente todos los países empiezan a decaer su producción, y China es el país que empieza, digamos, a crecer en ese sentido. Los subsidios, yo creo que gubernamentales, es algo que ha influido mucho en el desarrollo de esta tecnología en China, y hasta la fecha pues creo que son los principales productores tanto de celdas como de módulos fotovoltaicos en todo el mundo, porque sus precios son muy competitivos, habría que decirlo, ¿no? Sí, bueno, son tendencias, ¿verdad?, de lo que ha ocurrido. Pues aquí se puede ver Europa en conjunto, pues ha seguido un ritmo de crecimiento bastante fuerte, pero pues nuevamente China es el país que ahorita pues ha crecido de manera impresionante. Aquí se puede ver la capacidad ya que tiene instalada en paneles solares, ¿no? Y aquí se observa, ¿no?, que pues ya realmente ha llegado ya
a una cantidad de gigawatts impresionante. Aquí son tendencias. Las tendencias pues es que en todo el mundo se tengan o existirían del orden de unas 400 gigawatts instalados en todo el mundo. ¿Sí? La previsión pues es que para el 2019 pues sería un poco más de 400. La realidad es que acabo de ver digamos un artículo relacionado con eso, y ya se tienen instalados del orden de 500 gigawatts instalados en todo el mundo, ¿no? Y bueno, creo que ahí los chinos otra vez son los que van liderando, ¿no? Sí, aquí bueno, se podría ver una tablita, ¿no? Sí, y bueno, pues aquí por ejemplo se ve una planta, ¿no? De 850 megawatts que tienen instalados en China. Bueno, Estados Unidos tiene una gran cantidad, porque fueron prácticamente los pioneros en esta línea, lo mismo que Japón y algunos países europeos. Sí, este es un ejemplo de una de las plantas que tienen en China, ¿no? Entonces pues, hablamos de varios cientos de miles de paneles solares, ¿no? Bueno, así para dar una idea muy rápido, ¿sí? Los tipos de sistemas fotovoltaicos que se manejan fundamentalmente pues son los autónomos, que es lo que particularmente ¿sí? en nuestro país pues tenemos, ¿no? Los autónomos o remotos, es decir, los que manejan almacenamiento de energía. Sí, pues también tenemos los que interactúan con la red, ¿no? ¿Sí? Ahí en Puebla pues ya todo esto ya maneja este tipo de módulos alimentados con energía solar, ¿no? Ya los paraderos, todo eso pues ya maneja mucho energía solar fotovoltaica. Sí, los sistemas que se conectan a la red, pues es algo que les decía que ya está creciendo mucho, porque de algún modo pues he visto que hay gente que lo hace como negocio, es decir, no porque tenga la necesidad digamos, de tener o de contar con energía fotovoltaica para su residencia, sino que compran una buena cantidad de paneles solares, tienen unos terrenos, los instalan, y la energía pues la conectan a la red para vendérsela a la CFE. Es un negocio que ahorita se está empleando bastante, la cuestión de los sistemas que se interconectan a la red. Sí, entre estos, bueno, se tienen los dispersos, ¿no? Los de bajo consumo, hasta 10 kilowatts. Se tienen las centrales eléctricas y bueno, y las de apoyo, las que ya manejan millones de watts, ¿no? Sí, entre los generadores dispersos, pues, digamos, la técnica básicamente es tener una serie de paneles solares que normalmente, digamos, de 1 a 10.000 watts, ¿sí? O de 1000 a 10.000 watts, y bueno, se tiene un sistema de inversor, un medidor bidireccional. Utilizo mi energía y la que ya no la utilizo, pues la envío hacia la red, y ya después la CFE pues de alguna manera o me la regresa, me la paga, ¿verdad? Es la manera como funcionan actualmente los sistemas dispersos. Sí, y bueno, es algo que podemos ver ya cada vez de manera más generalizada en las gasolinerías, las escuelas. Hay muchas escuelas ya para sus estacionamientos, lo que es la iluminación, lo que es el control. ¿Sí? Por ejemplo, la universidad tiene un tipo de estacionamiento de esos que pues, ya no mete la mano los empleados, todo se hace de manera automática, y buena parte de eso funciona con energía fotovoltaica. Sí, y bueno, y claro, las estaciones centrales, ¿no? Las estaciones de apoyo a la red, donde sí ya son millones de watts los que se manejan. Y esto, bueno, pues es exclusivo de algunos países de Oriente, de Estados Unidos y de algunos países europeos, ¿no? Es las centrales más grandes, las alemanas, ¿verdad? Sí, pero bueno, ya hablando particularmente sobre lo que nos concierne, ¿verdad? Sobre lo que sería México. Sí, pues un país privilegiado en términos de radiación solar. Sí, pues aquí podemos ver, ¿verdad? Toda esta zona es una zona
de muy alta radiación solar, ¿no? Hablamos del orden de 2.300 kilowatts por metro cuadrado. ¿Sí? Ahora, bueno, son, digamos, las regiones más privilegiadas en ese sentido. Pues yo creo que es una capacidad en términos de radiación que se tiene que aprovechar, ¿sí? Como le hacen en muchos países realmente. ¿Sí? Y bueno, y a veces no solamente aquellos países que tienen un alto índice de radiación, sino también países que no lo tienen. Yo recuerdo que una vez en Alemania, una fábrica de Frankfurt, sí, fui a un congreso y yo les decía que ustedes son productores muy buenos para celdas solares, que ellos fabrican una cantidad muy grande de celdas solares, ¿sí? Y les digo que ustedes no tienen sol. Dice, sí, pero tenemos a Egipto, tenemos a muchos países donde y les vendemos todo esto, ¿no? Dice, efectivamente aquí no lo usamos, pero pues de esa manera nosotros tenemos riqueza y desarrollamos nuestra tecnología. En efecto, no creo que son países con esa visión, ¿no? Sí, bueno, en términos, vamos a decir, de cuál ha sido, digamos, de manera general, la tendencia en México, cómo se ha ido desarrollando la instalación, básicamente. Ya desarrollar la tecnología, pues es una cosa ya distinta, ¿verdad? Pero, pues, vamos a pensar que pues son muchos años en los que no se ha hecho prácticamente nada. Esto comienza a partir de prácticamente 2010, poco antes de que entrara el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¿no? Pero pues se establece la ley de transición energética y eso influye mucho en los desarrollos, en la fabricación de plantas que pues tienen que ver con la producción, pero que deben estar enfocadas hacia un tipo de energía renovable, ¿no? Sí, y es particularmente con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sí que se inicia prácticamente la instalación, vamos a decir, importante, ¿no?, de lo que es la capacidad fotovoltaica. Y entre estas, bueno, se comenzó el proyecto Aura Solar, ¿no? Sí, eso en La Paz, Baja California, una planta de 82 gigawatts hora, es pequeña realmente, pero bueno, es suficiente como para darle facilidades a 164,000 habitantes. Sí, pues sí, es una buena parte de la población de La Paz, ¿verdad? Sí, esto pues una superficie de 100 hectáreas, inversión de millones de dólares, relativamente poco. Sí, pero bueno, ese fue, digamos, el inicio importante en esos términos, ¿no? La otra planta, pues, es la que de alguna manera ya se encuentra, no, de hecho ya se está construyendo, ¿verdad? Está en Puerto Libertad, en Sonora, sí, para 39 megawatts, aunque en realidad se amplió para 107 gigawatts hora por año. Son de las principales plantas que se encuentran, instalaciones que se encuentran en ese sentido. Pero una de las cosas que, bueno, sí es importante señalar es que uno de los, digamos, puntos de desarrollo del gobierno de Peña Nieto era precisamente incentivar, desarrollar mucho lo que era el uso de la energía fotovoltaica en México. Y esto, pues yo recuerdo, en sus inicios era una de las promesas, de los compromisos fuertes que él hizo. Sí, que su intención era que, pues, prácticamente el 35% de lo que es el consumo a nivel nacional debería ser por medio de energías renovables. Esto incluye, pues, la eólica, ¿sí?, la biomasa, en fin, y particularmente la fotovoltaica, ¿no? Sí, pero desde aquí es donde empieza, bueno, digamos, un tanto, desde mi punto de vista, ¿no?, la parte del cuestionamiento, ¿no? Es decir, es una cantidad
muy grande en términos económicos, ¿no? Pero pues todo eso, si lo vemos, son finalmente recursos que se van al extranjero, porque no hay de otra, ¿no? Si ustedes compran un kit, lo compran en Europa, en Estados Unidos, o incluso en China, un kit para armarlo, ustedes verán que hasta los tornillos que trae, pues son de ese país. Entonces, pues realmente aquí no se lleva a cabo la inclusión de ningún tipo de valor agregado, es decir, aquí no se hace nada, y lo único que se hace pues, es la instalación, y en algunos casos ni eso, porque los mismos técnicos de la compañía son los que hacen la instalación. Entonces, pues eso condena, ¿verdad? Eso condena a un país donde no se lleva ningún tipo de desarrollo tecnológico. Entonces ahí es donde pues empieza un tanto la angustia, ¿no? Y decir, bueno, pues es que efectivamente puede ser un país que se arme de una gran capacidad en el sentido fotovoltaico, pero pues quedamos también condenados a que sin una tecnología, sin el conocimiento, sin tener un desarrollo propio tecnológico, pues esto conlleva que siempre vamos a mantener una independencia, ¿no? Sí, y bueno, yo recuerdo hace algunos años, ¿no? Bueno, hace muchos años, cuando era yo joven, chamaco, recuerdo que ya, por ejemplo, no vendían cerillos. Eso me llamaba mucho la atención, no te digo porque no vendían cerillos, ¿sí? O lo vendían, pero con la condición de que uno comprara 1 kilo de azúcar, ¿sí? Pero resulta que pues no, el material, ¿verdad? El detonante, el fósforo, sí que se empleaba, es un material especial que se hacía entrada de importación, pues no lo querían vender los americanos, por razones políticas o político-económicas. Entonces, pues imagínense, estábamos condenados realmente a no tener cerillos, ¿sí? Lo mismo, me acuerdo hace algunos años, Osram amenazaba, todavía estaban los focos incandescentes, amenazaba con eso, no tenemos nuestra tecnología. Esa es la condena, ¿verdad?, de un país que no tiene un desarrollo tecnológico propio. Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que acabo de decir, pero y enfocándome particularmente sobre algo que pues me interesa comentarles, ¿verdad? ¿Cuál ha sido, digamos, la idea, la mística en la universidad? Que las autoridades que hace una década prácticamente se han sensibilizado en el sentido de que pues sí se tiene que trabajar, se tiene que hacer un desarrollo, ¿sí? en esta línea, y pues los resultados han sido relativamente buenos. Esto particularmente se ha traducido a través de lo que es la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado. ¿Sí? La universidad tiene 3 vicerrectorías. De hecho, utilizamos algo muy modesto, no lámparas CLH, no teníamos simulador solar, ¿sí? Estábamos así y hacíamos de esta manera una clasificación de las celdas. Todavía las compraba yo en Estados Unidos, ¿sí? Desarrollábamos celdas, siempre hemos seguido haciendo investigación básica y tecnológica, pero pues es difícil realmente competir en ese sentido, ¿no? Y lo puedo platicar más tarde. ¿Sí? Hacíamos nuestra clasificación de calidades, ¿sí? Soldábamos, tuvimos que hacer nuestras propias cintas de interconexión, encontrar la manera de poder soldar, porque no es fácil soldar una celda solar. ¿Sí? Bueno, la técnica, utilizamos un laboratorio limpio, ¿sí? La formación de las cadenitas, ¿sí? Lo que es el encapsulado, ¿sí? Pero bueno, posteriormente pues ya lo empezamos a hacer, digamos, de manera un poco más, digamos, más profesional, ¿no? ¿Sí? Más cercano a lo que son los módulos comerciales. Entonces empezamos por un modulito, digamos, convencional de 36 celdas, ¿verdad?, de los que se utilizaban todavía hace algunos años. ¿Sí? Y aquí decidimos utilizar una variante. Les digo, la universidad pues no está dispuesta a convertirse en fábrica, entonces la propuesta de comprar una máquina laminadora pues no
no iba a ser aceptado. De tal manera que pensamos en otra opción, que era el encapsulado, porque es algo estratégico en la fabricación de un módulo solar, el encapsulado. Entonces, para eso pues me dediqué a buscar diferentes tipos de encapsulados y bueno, pues encontramos algunas opciones. Desafortunadamente pues todo es material importado. Sí, aunque actualmente, bueno, estamos ya trabajando en la fabricación de algunos geles. Sí, estamos fabricando geles de silicón. Sí, y estamos haciendo ya pruebas para poder, digamos, producir ese tipo de material. Entonces tomamos esa opción de trabajar con geles. El gel tiene una ventaja, o el elastómero tiene una ventaja, que no se oscurece. Pruebas de campo, 25 años y sigue prácticamente con la misma transmitancia. Es una ventaja comparado con el EVA, con los módulos comerciales. El módulo comercial, de hecho, a los 3 meses empieza un proceso de degeneración en términos de la coloración, empieza a poner amarillo y no se ha logrado evitar ese problema. Así que un módulo después de 10 años, la verdad se nota que su eficiencia ha bajado considerablemente, no importa la calidad del módulo. Bueno, empezamos ya a utilizar materiales, digamos, un poco ya más comunes que se emplean, ¿no? Que es el tipo de TPT, una cubierta de protección, ¿verdad? Sí, pues ya utilizamos las cajas de conexión. Sí, bueno, el tipo de silicones que se manejan acá. Hicimos muchas pruebas para ver el tipo de silicón que nos convenía, porque los pods esos que venden en Estados Unidos pues lo venden por 50 galones, cosas así de ese tipo. Entonces hay que buscar alternativas aquí en nuestro país, ¿no? Bueno, si se tiene ya pues propiamente aquí, por ejemplo, nosotros empleamos desde hace algunos años un tipo de estructura, ¿sí? Que le da mucha rigidez al módulo, ¿sí? Es una innovación que nosotros hicimos, pero el módulo que nosotros tenemos, que hacemos independientemente de su tamaño, es extremadamente rígido si lo comparamos con un módulo comercial, ¿sí? Porque encontramos una manera de hacerlo. Sí, bueno, y esto es como obligación, porque sí, en México pues no encuentran prácticamente nada en ese sentido. No hay marcos. El aluminio, las fábricas de aluminio no lo manejan. Igual el TPT, el EVA, nada de eso manejan aquí en México, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar alternativas, ¿no? Sí, entonces, bueno, ese fue el primer tipo de módulos que empezamos a sacar. Sí, de hecho, estos primeros módulos tienen alrededor de 9 años instalados. Yo los tengo trabajando en la azotea, con eso cargo mis pilas. Esa es una buena prueba. No tenemos máquinas para hacer mediciones, ¿verdad? Y digamos, digamos, sacar los estándares de nuestros módulos o trabajar para los estándares, pero las pruebas de campo son algo definitivo para nosotros, ¿no? Y los ven ustedes, pues, se ven prácticamente como cuando se fabricaron, ¿no? Sí, bueno, aquí se podrá ver que empezamos por algo, ¿verdad?, muy rústico, soldamos, encapsulamos, en instalaciones realmente muy primitivas. Sí, de hecho es abajo de una rampa donde trabajamos todo esto, ¿no? Sí, hacíamos sus mediciones eléctricas, sí, de manera pues, muy rústica, ¿no? Usando el sol, no teníamos simuladores. Y bueno, estos son, digamos, los módulos que se pueden apreciar. La generación 2008, ya la del 2015, bueno, pues sí, ya ofrece características mucho más importantes. Entonces, estos se han instalado en algunos lugares de la misma universidad. Ya tienen instalados del orden de 7 años, ya tienen 7 años. Se ha instalado en el Centro Universitario de Vinculación de Transferencia de Tecnología. Sí, y esto pues, se utiliza básicamente para iluminación externa, empleamos. Sí, pero pues a veces el hecho de que uno produzca sus mismos módulos tiene ciertas ventajas, ¿no? Ciertas ventajas en términos de que uno lo puede
diseñar con ciertas geometrías. Entonces, pues como pueden ver aquí, pues también fabricamos módulos con geometría triangular. ¿Sí? En este caso, pues, ¿sí? Esta geometría triangular utilizando la misma técnica, que a lo mejor no sería conveniente, ¿verdad?, que habla yo de las innovaciones, porque se han hecho muchas innovaciones en este sentido, que simplifican el proceso de fabricación y además disminuyen mucho los costos de fabricación. ¿Sí? Entonces, bueno, se tienen ya módulos de dimensiones relativamente grandes, ¿verdad? Y además personalizar es otra de las cosas que digamos que ofrecen, o una ventaja, ¿verdad?, que se tiene cuando uno fabrica sus propios módulos. Y esto porque, miren, la decoración que tiene el estadio es el estadio de los Lobos de la Universidad. Entonces pareció interesante, ¿verdad?, que se pudiese hacer con los módulos de la periferia. Bueno, eso fue un proyecto, ¿verdad?, de la iluminación periférica primeramente. ¿Sí? Entonces, se utilizan, ¿verdad?, ese tipo de módulos para iluminar la periferia. ¿Sí? Se tienen, ¿no? Estos también en el instituto, por ejemplo, nos piden módulos que son trapezoidales. Esto es porque hay torres de iluminación, ¿sí? Y las torres de iluminación pues también se hacen autónomas. Entonces, particularmente la torre que se llama de rectoría, ¿sí? Pues también decimos con ese tipo de módulos. ¿Sí? También digamos, para lo que viene siendo la aplicación bombeo de agua, a veces nos los piden con cierta geometría, con ciertas dimensiones. Entonces, pues así se fabrica, ¿no? Con el grupo pequeño que tenemos, hacemos este tipo de instalaciones, ¿no? Y bueno, pues sí. Y bueno, también otra cosa que quiero comentarles, sí, es que pues también trabajamos las luminarias, o sea, la parte de iluminación, ¿no? Primeramente comenzamos a hacer reflectores. La potencia pues sí ha sido siempre alta, del orden de 7, 10, 12 mil lumens, ¿sí? O sea, para edificios, ¿verdad?, para casas, en fin, para instalaciones, para plantas, fábricas. Entonces, esas fueron las primeras versiones que trabajamos. ¿Sí? Los disipadores, todo eso, pues lo hacíamos nosotros, ¿no? Sí, ahí en nuestros talleres. ¿Sí? Las potencias, pues realmente eran relativamente bajas, 50 watts para manejar 7000 lumens. Creo que es un buen resultado. ¿Sí? También pues, tenemos versiones de reflectores con 300 LEDs. Aquí hacemos campanas también de alta luminosidad. También trabajamos en la fabricación de este tipo de faros, ¿no? ¿Cómo se llama? Faroles. Sí, también para parques, para avenidas, en muchos casos. Bueno, sí nos han solicitado en algunas poblaciones pues este tipo de faroles, ¿no?, para los parques. También iluminación interna, ¿no?, así un tanto decorativo. Sí, bueno, sí, digamos que todo el desarrollo pues lo hacemos nosotros, ¿no? El diseño, el cálculo de los disipadores, todo eso pues es hecho allá en la universidad. Sí, ya tenemos particulares con cierto tipo de reflector, que es algo que distingue a nuestras luminarias, el tipo de reflector. Sí, esta que se ha cotizado bastante, la suburbana sellada, ¿no? Es de 3500 lumens, es la que se utiliza para la iluminación del estadio. Y bueno, tiene una decoración también interesante, ¿no? Y precios relativamente bajos, ¿no? Algo que es atractivo. Y esto pues lo ofrecemos, ahora sí que lo ofrecemos al público, ¿no? Y bueno, para finalizar, pues quiero también comentarles sobre lo que es el Ecocampus. El Ecocampus fue una idea de hace prácticamente 5 años, una donación que dieron en unas instalaciones cerca al sur de Puebla, donde está el lago de Valsequillo. Se pensó hacer digamos un campus ecológico. Se
Se construyeron, actualmente hay 4 edificios, pues digamos relativamente grandes, ¿verdad? En donde se desarrollan varias líneas de investigación en términos de energías renovables y bueno, eso conlleva también mucho a investigación básica, ¿no? Y se escogió pues, un terreno que se observa parte de la instalación y finalmente pues aquí es un edificio donde actualmente ya trabajamos lo relativo a las energías renovables, ¿no? Ahí ya tengo un laboratorio que pues me dieron, es un laboratorio bastante grande en donde pues vamos a empezar ya, porque está diseñado como para línea de producción, ¿sí? Entonces pues vamos a empezar ya a trabajar en esa parte, ¿no? Y bueno, pues digamos la intención de presentarles esto pues es tratar de, digamos, de sensibilizar en ese sentido, ¿no? Que pues es importante pensar en el desarrollo. La investigación es básica, es hermosa, yo siempre me he dedicado a eso, sí, pero pues creo que trabajar en la parte tecnológica y en un área que es estratégica, actualmente digamos, de mucha importancia, creo que pues es importante darle a conocer a la gente, ¿verdad? Particularmente pues, a la gente de nuestro sector, vamos a decirlo así, pues que digamos que hay que concientizarlos en esta área, ¿no? Es decir, hay que trabajar mucho por la ecología. Veo que afortunadamente somos un pueblo que aprendemos muy rápidamente las cosas. Sí, ayer justamente le comentaba a Alfredo y le decía que países como Francia realmente pasaron muchos años para que dejaran de utilizar popotes o de dar bolsas de plástico no biodegradable. Realmente pasaron muchos años. Actualmente pues, ya es alguna práctica común allá. Aquí en México hace 3 años la verdad es que se hablaba de eso y la gente se ofendía, ¿sí? Cuando decían, no, pues ya, quédate con la bolsilla, vas a decir de ese tipo, o se burlaban, ¿no? Actualmente la gente ya no hace eso, ¿no? Y pues es muy rápido, yo creo que es una transición tan rápida y la verdad, por ejemplo, en Puebla ya el popote ya no existe, ya se da de manera muy excepcional para los niños, pero ni para los niños se tiene que dar. A los niños se les tiene que enseñar también a que tomen en el vaso, desde mi punto de vista. Entonces creo que pues son cosas que uno quiere ir aprendiendo, ¿verdad? En la vida. Y pues espero que de alguna manera pues haya sido de utilidad, ¿no? Lo que les presenté. Con la intención pues de que de alguna manera la gente joven, la gente que pues va para adelante, particularmente los estudiantes, ¿verdad? Sí, pues sean un ejemplo y pues consecutivamente ayuden a lograr varios de los propósitos que nosotros requerimos como país, ¿no? Ecológicamente, desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces, pues aprecio mucho que hayan asistido, sí, y bueno, pues es todo lo que tengo por decirles. Entonces, bueno, agradecemos la presentación, tenemos minutos para algunas cuantas preguntas. Sí, adelante. Primero felicitarlo, creo que la iniciativa que está haciendo de ver que hay que atender la tecnología ya, la que se va a aplicar, sí, es una buena idea, dejar un poco la ciencia básica y creo que es el camino que necesitamos hacer mucho, ¿sí? Cambiar esa perspectiva de ver qué es lo que hace falta para que las cosas se den en México, ¿sí? Entonces es una felicitación a ese respecto y espero que continúe esa línea, ¿sí? Pero quiero hacer conciencia porque también hay mucha demagogia en todo esto, ¿sí?
Y para hacer conciencia hay que ver que esa demagogia nos ha perjudicado mucho, ¿sí? Hay que entender que desde hace 50 años, ¿sí?, México ha estado invirtiendo en desarrollo de fotocélulas, ¿sí? El resultado actual es que no existe una fábrica en México, ¿sí? Entonces 50 años de estar diciendo todos los argumentos ecológicos y que el sol y que todo, ¿sí? Y el resultado es que después de 50 años, después de cientos de millones de pesos que se han invertido en energía fotovoltaica, no tenemos una empresa que haga celdas de silicio aquí en México, ¿sí? Cuando se comenzó a financiar hace 50 años esa tecnología, cuando era nueva esa tecnología. Entonces tenemos que considerar que este es el camino, ¿sí? Que los chinos tomaron esa decisión, dijeron, ¿sabe qué? Me pongo a investigar las nuevas celdas de silicio o me pongo a producir las celdas me pongo a producir las celdas que se están vendiendo, ¿sí? Y éxito. Entonces es una felicitación y hacer conciencia al respecto, ¿sí? Un comentario de los popotes, sí, creo que aparentemente la idea de prohibir las cosas que usamos, ¿sí?, porque daño ecológico es una tontería. Si lo hiciéramos a todo lo que usamos, nos quedaríamos desnudos, no tendríamos nada, ¿sí? Entonces eso de los popotes, eso de prohibir las cosas que usamos porque dañan la ecología, para mí es una tontería, ¿no? Yo le decía aquí a un compañero al respecto que argumentaba que deberíamos de prohibir los popotes aquí en León. Le digo, ¿y por qué no prohibimos los zapatos? ¿Sí? Andamos descalzo todo, ¿sí? Cada año se terminan miles de zapatos en el basurero y contaminan, ¿sí? Entonces, reflexión. Muchas gracias. Hablo fuerte, gracias por la presentación. Aquí la pregunta siempre detrás de esto es el punto de quiebre. Eso es, ¿cuánta energía inviertes en hacer una celda fotovoltaica o cualquier sistema de generación energético, el que sea, en donde hay que usar electricidad, ¿verdad? Y entonces es hasta donde produces lo mismo que empieza realmente a ser útil. Así es. ¿Cierto? Y entonces ahí mi pregunta es, no me queda muy claro que a pesar de que es bellísimo el efecto fotovoltaico a través del cual se produce la electricidad en una celda fotovoltaica, de ahí su nombre, ¿verdad? ¿Qué tan conveniente es costo-beneficio? En el sentido que para hacerlas contaminamos per se y no irnos a energías en donde bajemos de entrada la contaminación para hacer los dispositivos. Y creo que las celdas fotovoltaicas están en el rubro en donde se contamina, por un lado, en la producción de los materiales, y por otro lado, la energía que hay que ponerles. Creo que el punto de quiebre anda como en los 15 años más o menos, lo cual quiere decir que a los 15 años ahora sí empiezan a generar energía del sol gratis, a renovar. Entonces no sé cuál sea tu, es cierto, tu punto de vista. Es cierto, mire, en realidad no son 15 años, en realidad es menos, pero es un periodo de tiempo realmente grande, digamos en términos de que ya la energía vendría siendo gratis. La inversión es cara, la inversión es considerable, la contaminación igualmente, es algo que hay que tomar en cuenta, pero desafortunadamente ahorita, yo como lo decía, pues es la tecnología que más se domina, el silicio. Se está buscando muchas alternativas, la perovskita, pero la perovskita también tiene muchos problemas, o sea, plomo, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que dentro de algunos años la estabilidad, pues ya será otra cosa, ¿verdad? Estaremos hablando ya con otras palabras, pero en efecto, creo que yo también lo he pensado mucho. De hecho, yo creo que trabajar en desarrollar celdas solares de silicio en la actualidad, para mí en México ya no tiene sentido hacer eso, ¿sí? Si se van a hacer innovaciones realmente importantes, realmente trascendentales, que se haga, que valgan la pena, pero ya invertir más dinero en desarrollar celdas solares de silicio monocristalino o policristalino en México ya no tiene sentido. De hecho, en Estados Unidos parece que la política
es que a partir de 1 o 2 años ya no se van a hacer investigación, ya no se van a dar fondos para investigar en silicio, ya va a ser todo en perovskitas, ¿no? Sí, pero creo yo, a veces me dicen, oye, pero es que tú para hacer un desarrollo completo debes de fabricar tus celdas. No, vivimos en un mundo globalizado, y de hecho un fabricante de paneles solares no fabrica nada más que los paneles solares. Él compra todo, ¿no? Compra todo, sus máquinas, y lo único que hace es ensamblar, ¿sí? No hace ni innovación, lo que le interesa pues, es el capital, ¿no? ¿Sí? Pero yo lo pienso así. Actualmente, ¿cuánto vale una celda de 5 watts? De 16.5 por 16.5. Vale $1.5. ¿De cuánto estamos hablando? De 30 pesos. Nosotros, para lograr las eficiencias que están logrando los chinos, que tienen los chinos, sí, que son del orden de ya del 22%, del 21%, vamos a decir a nivel comercial, 19.5%. ¿Cuánto tiempo creen que nos vamos a llevar? ¿Sí? Yo les digo, hace algunos años, 5 o 6 años, entiendo que nosotros, y eso porque yo lo comenté con uno de los investigadores, con el doctor Juan Luis Peña, de allá del CIMBESTAB de Mérida, que trabaja mucho en esta área, ¿sí? Y le dije que uno de los estudiantes de doctorado que había yo graduado, con efectos de corrimiento espectral, habíamos logrado eficiencias de 15.1% haciendo celdas solares de silicio de 1 pulgada por 1 pulgada. Y me dijo, pues ustedes han logrado la eficiencia más alta en México con celdas solares de silicio, ¿sí? No se optimizó, es cierto, no se optimizó, pero es a nivel de laboratorio, y utilizando efectos, digamos, con óxidos fuera de estequiometría, no son procesos relativamente simples. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos llevó? Bueno, ok, pero ¿cuánto tiempo nos llevaría a lograr las eficiencias que ellos tienen? ¿Sí? La calidad de las celdas solares que ellos tienen. Yo creo que nos va a llevar muchísimos años, primeramente. Y todavía después pensar en negociar, en producir y vender, yo creo que no va por ahí el camino. Investigación básica tiene que ser fundamental, ¿verdad? Los desarrollos tecnológicos también son importantes, pero yo preferiría, en términos de contaminación, no fabricar las celdas solares, comprarlas, ¿no? ¿Sí? Porque de verdad que eso sería una pérdida de tierra de silicio, pues ya no es una buena opción para eso. Gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Hola. Primeramente, me llamó mucho la atención la fabricación de sus paneles, de sus arreglos. La pregunta aquí es, no sé si tienen el dato de cuánta potencia es de su arreglo, de sus paneles, pues. Ah, claro, sí. Pues hacemos desde 65 watts hasta 300 watts. Sí, ahorita la que hacemos es de 10 celdas, de 10 por 6, o sea, de 60 celdas de 6 pulgadas. 6 pulgadas. Y como son celdas relativamente buenas de 5 watts de potencia máxima, entonces, si ya medidas con simulador solar, tenemos 300 watts efectivos, ¿no? Sí, rectangulares. ¿Y como cuánta superficie abarcan estos 300 watts? 1,64 por 1 metro. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Si quiere así, sin micrófono. Sí, así, bueno, Está creo aquí que sí se cerca. escucha bien. ¿Ha escuchado usted de las celdas de triple unión? De 3 capas, con germanio, arsenuro de galio y endio fosfuro. No, realmente no. Son de este No. tamaño, mire. Y esto tiene un 36% de eficiencia. Entonces, pues mi pregunta era si alguien está explorando esta tecnología en su laboratorio o en Puebla. Porque creo que, bueno, como usted dijo, el silicio ya no es tan viable, ¿no? Pero esta tecnología, bueno, igual los chinos son los pioneros, pero creo que México podría tener ahí una oportunidad muy grande. ¿Qué películas son, perdón?
La primera es de arsenuro de galio, la segunda es de indio fósforo y la tercera es de germanio. Y lo que hace es que cada capa absorbe una... Sí, son ventanas. Ajá, absorbe ciertas longitudes de onda, entonces esto aumenta la eficiencia de estas celdas. La única desventaja es que tienen que funcionar con concentración, entonces hay que hacer todo el sistema óptico que concentre en este spot. ¿Y con qué concentración trabajan? Pues, ¿Cuántos soles? Pues? Esta la probaron a 1000 soles, pero ya hay unas que funcionan a 400, 300 soles. Entonces ahora se están desarrollando tanto el dispositivo de colección como la fabricación de estas celdas, y yo hasta ahorita no he visto a nadie en México que las esté ni siquiera pensando en fabricar. Y creo que con todo el desarrollo de los cuartos limpios y así debería de apurarse en tratar de fabricar esto, porque pues, si no también se va a volver a ir al mercado con el silicio. Claro. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, y digamos, perdón la pregunta, pero la eficiencia, ¿qué potencia ofrece esa celda solar? Creo que pues anda como por el 5 volts y... No, potencia. Sí, o sea, potencia en watts, no me acuerdo cuál era la corriente para hacerle la multiplicación, pero pues son potencias muy grandes, pues, o sea, sí, o sea, en un área, en la misma área de un fan. Claro, por la concentración, ¿verdad? La potencia, sí. Aquí yo creo que podría ser, la limitante a lo mejor podría ser la tecnología en sí, ¿no? Es decir, si maneja arsenuro de galio, no sé qué técnica se puede emplear, a lo mejor parte de un sustrato, pero para depositar las demás películas a lo mejor no es tan sencillo. Es como el tipo de perovskita. Cualquier sistema tándem, ¿verdad?, es problemático, porque las interfaces son críticas, son determinantes. Entonces, posiblemente para el tipo de interfaz que se requiere, la técnica que se dispone, pues a lo mejor, o la técnica que se requiere, a lo mejor no está disponible. ¿Sí? Yo creo que mucha gente debe de estar interesada en eso, definitivamente. ¿Sí? A lo mejor lo que lo desmotiva un poco podría ser la parte de la concentración, porque ya el arreglo óptico en sí, la infraestructura que se requiere, los mismos materiales en sí son caros, ¿verdad? A lo mejor se justifica por la eficiencia. Y por el tamaño, ¿no? Claro, por el tamaño, ¿no? Pero, bueno, yo creo que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Hay que aprovechar mucho la oportunidad, hay que aprovechar, porque si no se puede ir. Y cuando es incipiente una tecnología, me parece que los países que no disponemos de una gran infraestructura, había que aprovechar cuando son tecnologías relativamente simples. De otro modo son muy complicadas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en Alemania desarrollaron un sistema, ¿verdad?, en donde producen la celda solar en un solo paso. ¿Sí? Yo recuerdo que lo presentaron como prototipo hace 8 años. Y así entra un sustrato y así sale la celda solar. Pero realmente la tecnología para desarrollar esto es muy complicada. ¿Cuándo se hizo en México? Pues nunca. Por lo mismo, ¿no? Porque no se hace atractivo. Como ciencia básica, como desarrollo tecnológico, es importante, es interesante, ¿sí? Pero a lo mejor en términos de una tecnología como un desarrollo, pues a lo mejor no es muy atractivo, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, pues agradecemos al doctor y bueno, la entrega de su